la clase para después subirlas. Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con este set de diapositivas, que son los que estamos utilizando para guiarnos en esta parte de los contenidos, en donde lo fundamental es conocer la forma en cómo se mueve la materia y la energía en los ecosistemas, para lo cual primero hablamos un poco de ecosistemas, cosas que ya habíamos hablado, esta definición de los sistemas que forman parte de la biosfera. Ya recordemos que la biosfera es toda la zona terrestre que puede ser habitada y que a su vez se divide o que contiene ya la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, que correspondientemente son las que aparecen acá. La litosfera es toda la capa de roca de la Tierra, la corteza terrestre. La hidrosfera sería toda aquella parte que tiene agua, o toda el agua que está en esta biosfera. ¿Ya? Entonces contempla no solamente el océano, también contempla los ríos, los lagos, incluso las nubes forman parte de la hidrosfera. Y la atmósfera, que corresponde a todo el componente gaseoso que está rodeando a la litosfera. Por lo tanto, la suma de esas tres corresponde a la biosfera, ya que es esta esfera que la ecología se preocupa de estudiar. Hablamos también de las dimensiones de la ecología, la dimensión natural o científica, la dimensión cultural, también llamada social, y la dimensión tecnológica, en donde aplicamos la tecnología, ¿ya? Para evitar seguir dañando a este sistema. Y vimos también esta fotito que habla acerca de la dimensión cultural, de hecho, la forma en cómo algunos pueblos tratan de llamar la atención sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y también hablamos después de los sistemas abiertos y sistemas cerrados. Vamos a retomar ese tema enseguida. Recuerden que los sistemas abiertos son aquellos en donde se permite el paso de energía, por ejemplo, y podría también llegar materia. Y los sistemas cerrados son aquellos en donde no se pueden atravesar los límites, salvo la energía, que desde el punto de vista termodinámico, en la Tierra siempre está llegando nueva energía. Y habíamos conversado de esta imagen, que nos hablaba de cómo fluían de manera distinta, ¿ya? La materia y la energía. Veíamos que la energía requiere un aporte constante. En el esquema, si ustedes miran las flechitas amarillas no se cierran cíclicamente. En cambio, la materia se está constantemente reciclando. Si miran las flechitas verdes, se dan cuenta que ese ciclo sí se cierra. Y hasta ahí llevábamos por ahora. Lo que tenemos que empezar a hablar ahora es de esto, de cómo fluye la energía, es decir, de las flechitas amarillas que nosotros estamos viendo acá. Bueno, lo primero que hay que destacar es que todos los seres vivos, todos, vamos a necesitar energía. De hecho, cuando un ser vivo muere, lo primero que tú notas es que el consumo energético disminuye, se empiezan a enfriar si son animales, ya si son plantas, empiezan a perder su orden, porque nosotros necesitamos energía para mantenernos ordenados. Si ese es el negocio. Los seres vivos somos estructuras extraordinariamente bien ordenadas. Extraordinariamente bien ordenadas. Es imposible que se forme un ser vivo aleatoriamente. Tiene que haber un orden. Bueno, nosotros tenemos los genes que nos dictan esos órdenes, etc. Pero cuando un ser vivo deja de estar vivo, lo primero que se pierde es el orden. Lo primero. Uh-huh. Hola, Buenos días. Buenos días, hola, hola. Es que como estoy con la pantalla pequeñita, no los puedo ver a los que entran y salen. ¿Ya? Ahora, ¿para qué necesitamos energía? Ahí hay algunas opciones. La reproducción, la alimentación, crecimiento, metabolismo. Es decir, nosotros estamos continuamente necesitando un aporte energético para mantener ese nivel de orden. Ahora, ¿de dónde obtenemos energía? La mayor parte de la energía que nosotros obtenemos para funcionar viene de la respiración celular, que es un fenómeno que vamos a ver después nosotros. En la respiración celular se utilizan moléculas orgánicas, azúcares, carbohidratos, también grasas, también proteínas, y se combinan con oxígeno. Ustedes saben que si tú tomas un carbohidrato, por ejemplo la celulosa, el papel está hecho de celulosa, la celulosa es un carbohidrato. Si tú a un papel le pones fuego y lo quemas, ese papel libera energía. De hecho, tú lo puedes ver. Ilumina, calienta, ¿ya? Y elimina dos cosas al menos. Bueno, la ceniza
elimina vapor de agua y elimina CO2 cuando tú estás quemando un papel. Nosotros hacemos lo mismo. La diferencia está en que nosotros no quemamos un papel, quemamos nutrientes. Y también para quemarlos los combinamos con el oxígeno. Es lo mismo. Pero la diferencia es que nosotros lo hacemos gradualmente. Cuando tú enciendes un papel, el papel se quema al tiro completo. Nosotros, cuando quemamos el azúcar que consumimos, la vamos quemando de a poco. Ese proceso se llama respiración celular. Hay otros procesos, por ejemplo, que hacen las bacterias. Las fermentaciones. Las bacterias no pueden hacer respiración celular. Más que nada porque la respiración celular se lleva a cabo en algunas estructuras especializadas que tienen los seres vivos. Y las bacterias no tienen esas estructuras. Entonces las bacterias hacen fermentación. De hecho, el yogurt que nosotros consumimos es un derivado de la fermentación láctica de la leche. ¿Ya? Esa fermentación le da energía a las bacterias para que funcione y como consecuencia produce el yogur. ¿Ya? Entonces, siempre, por muy chico que sea el organismo, va a necesitar energía. El punto es de dónde viene la energía. Leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se va transfiriendo. Bueno, la energía la fijan desde el Sol unos organismos que se llaman productores. ¿Ya? La mayor parte de la energía que permite mantener la vida en la Tierra proviene del Sol. Y ojo que cuando hablo de la mayor parte, quiero decir prácticamente toda. O sea, vendría a ser el 99.999% probablemente de la energía que circula en los ecosistemas proviene del Sol. Y hay una Mister, ¿cuál es pequeñita, el otro oye, 0,0001? es el que está descrito en la pantalla, que se llama quimiosíntesis. Es pequeñitísimo, es muy poquitito. Y vamos a ver por qué también. La quimiosíntesis ocurre en algunos lugares muy precisos, muy específicos de los ecosistemas. Por ejemplo, en aguas termales. Si tú vas a un volcán o cerca de un volcán, tú puedes ver que están las fumarolas y que a veces hay aguas. Esas aguas que hay cerca de los volcanes están muy llenas de ácidos, de ácido sulfúrico. Bueno, y hay unas bacterias que son capaces de capturar la energía desde allí. Insisto, es un mecanismo muy específico, muy contenido, y esa energía solamente queda disponible para esas bacterias. Pero tú no puedes generar un ecosistema completo a partir de quimiosíntesis. Es tan poco el rendimiento, es tan poco lo que producen, que alcanza para alimentar a una población de bacterias, pero no alcanza para nada más. Por eso es que les digo que son muy, muy, muy contenidos esos ecosistemas y que, pero por lejos, el fenómeno o el evento químico, las reacciones químicas que son las más útiles para sostener la vida en la Tierra, es la fotosíntesis. ¿Ya? Y aquí están más o menos representadas estas dos. Fíjense que son antagónicas. Vamos a revisar, primero el que está abajo, ¿ya? Primero vamos a revisar el que está abajo, que se llama fotosíntesis, es el que nos va a ocupar durante un tiempo ahora. Fíjense en la fotosíntesis, ¿qué es lo que se necesita? Dióxido de carbono, agua y energía luminosa, energía de la luz. Esos son los ingredientes. Cuando esos ingredientes se combinan, se produce esto que está acá, que son carbohidratos, y se produce oxígeno. O sea, la fotosíntesis, fíjense, va a utilizar moléculas que son inorgánicas, moléculas, diríamos, abióticas, moléculas que no forman parte de los seres vivos. Nosotros cuando respiramos, cuando exhalamos, botamos CO2. El CO2 no nos sirve. El CO2 para nosotros es tóxico. El agua. Bueno, el agua sí es una molécula importante para la vida, todo lo que tú quieras, pero el agua tampoco es una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas son aquellas que tienen carbono, hidrógeno y al menos un poco de oxígeno. No se cumple con esta, no es una molécula orgánica. No se cumple con esta, tampoco es una molécula orgánica, pero fíjense esta. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Esta sí es una molécula orgánica.
Y esta molécula contiene energía. En el fondo, lo que ocurre es que esta energía de la luz, que nos dice acá, se guardó en esa molécula. Se forman enlaces, se forman uniones entre los átomos. De modo que la molécula que está aquí, que normalmente cuando hablamos de fotosíntesis, nosotros hablamos de glucosa, ¿vale? En esa molécula de glucosa hay mucha energía almacenada. Y se produce oxígeno que la planta, porque pensemos, la fotosíntesis la hacen las plantas, ¿ya? Y las plantitas, ese oxígeno lo eliminan, lo tiran a la atmósfera. A ellas no lo utilizan mayormente. ¿Qué se obtiene con esto? Bueno, simple. Lo que obtienes es un tesoro. Es este tesoro. Esa molécula de alta energía. Ahora, si nosotros somos cuidadosos y miramos la reacción que está arriba, esa reacción parte con esto que está ahí abajo. Esto que está acá abajo, que es el producto de la fotosíntesis, es el reactante principal de la respiración celular. Mister, lo único que varía es como están al revés, pero lo único que varía es la energía y la energía solar. Exactamente, es lo único que varía. Entonces, la planta va a producir estos carbohidratos y el oxígeno. Y ese carbohidrato y ese oxígeno son utilizados en la respiración celular para liberar CO2, que ya dijimos, no es útil para los seres vivos, lo botan, agua y energía. Por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto. Usted, antes de, bueno, al desayuno, digamos, va y se come una manzana. Una manzana. Esa manzana viene de una planta. La planta hizo este proceso de fotosíntesis. ¿Y qué hizo la planta? Produjo azúcares y ese azúcar la tiró y formó el fruto que nosotros conocemos como manzana. Cuando usted va y se come esta manzana, bueno, incorpora esas azúcares acá. Como usted respira todo el día, tiene oxígeno. Por lo tanto, toma esa glucosa, toma ese azúcar, más el oxígeno que está respirando, y usted obtiene energía. Se puede levantar, puede salir a correr, puede hacer deporte, qué sé yo. Y en la medida que está obteniendo energía, está liberando CO2 que se va por su respiración hacia el ambiente. Y produce agua, y esa agua la puede reutilizar. O sea, si usted anda haciendo deporte, por ejemplo, no va a querer botar mucha agua, ya está sudando. No quiere deshidratarse. Entonces esa agua la puede reciclar, la puede reutilizar, puede formar parte de la célula. O sea, puede pasar cualquier cosa. Porque el agua es muy buena para los seres vivos. No es un problema para nosotros. El CO2 sí es un problema, entonces lo eliminamos. Y eso pasa siempre. O sea, en todo orden de cosas. Fíjese acá. Tenemos esa misma idea. En esta diapositiva, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, llega la energía desde el sol, ya, se hace la fotosíntesis, la plantita produce oxígeno y glucosa, y a su vez, ese oxígeno y esa glucosa son necesarios, son requeridos por la respiración celular para sacar esa energía. O sea, la energía que llegaba de parte del sol, se almacenó, y en la respiración celular esa energía se extrae y tú la ocupas para tus tareas, contracción muscular, funcionamiento cerebral, crecimiento, producción de proteínas, un montón de cosas. Nosotros estamos ocupando energía siempre. Y liberamos agua y dióxido de carbono. Y a su vez, esa agua y dióxido de carbono son necesarios para que haya fotosíntesis, etcétera, etcétera. Acá nosotros lo que estamos viendo es que para que esta ruedita funcione, esta ruedita que está aquí abajo, lo único que vamos a necesitar siempre es aporte de energía del sol. En la medida que el sol esté aportando energía, la ruedita roja que está ahí abajo puede seguir girando. Esa es la idea. Por eso es que siempre se dice, si alguna vez el sol se apaga, la vida en la Tierra se termina, etcétera, etcétera. Y es verdad, y es verdad. Y si no tenemos sol, ¿de dónde tenemos luz? Si no tenemos luz, ¿de dónde hacemos fotosíntesis?
Y si no No hay hay calor. fotosíntesis, no hay No hay calor. calor. Exactamente, no habría ciclo del agua, no habría nada, entonces se nos acaba todo. Ya. Ahora, para tranquilidad de todos, al Sol, los astrónomos dicen que le quedan muchísimos miles y miles de años todavía de combustible, así que no tenemos que preocuparnos de eso, al menos por lo pronto. ¿Ya? Tienen que mandar una ampolleta gigante. Exactamente, esa es la única opción, sería mandar una tremenda ampolleta para que todo esto funcionara. Juntar toda el agua en alguna altura y dar correr esas turbinas. El problema es que después, ¿quién sube el agua? Porque quien sube el agua hacia las montañas es el Sol finalmente. ¿Ya? Entonces, tendríamos ahí un problemita, ¿vale? Fíjense en esto. Son bien interesantes. Estas se llaman ecosferas. Son unas esferas de cristal, ¿ya? Translúcidas, y en su interior tienen algas y tienen estos pequeños crustáceos, son como camaroncitos, y tienen alguitas. Como la pelota es translúcida, entonces la luz solar puede atravesar, pero la materia que está dentro no puede salir, porque, insisto, es una pelota de cristal, sellada. ¿Qué pasa entonces? Llega energía solar, las plantitas que están aquí pueden hacer fotosíntesis, pueden crecer estas hojas, y bueno, estos camaroncitos se van a comer esas hojas, ¿no? Y se mantiene el flujo energético. Cuando estos camaroncitos se mueren, se descomponen, vuelve la materia orgánica, las algas pueden volver a formar algas, etcétera, etcétera. Las plantitas están produciendo oxígeno. Los camaroncitos están consumiendo ese oxígeno y están liberando CO2. Y las plantitas necesitan el CO2. En el fondo, lo que tenemos acá es un ciclo completo. ¿Ya? La materia se recicla completamente y esto se puede mantener siempre y cuando sea translúcida. Si tú tapas esto y impides que le llegue la luz, bueno, entonces lo que va a pasar es que no va a haber fotosíntesis y al no haber fotosíntesis, este sistema y este ciclo se detiene. ¿Ya? Entonces, es una demostración empírica de que finalmente nuestro ecosistema terrestre se comporta simplemente como un sistema cerrado en términos de materia y un sistema abierto en términos de energía. Esa es la idea que hay en todo esto, ¿vale? Ahora, ¿qué son los productores? Los productores reciben ese nombre porque producen. ¿Qué producen? Materia orgánica. Insisto en que, por si acaso, eh, vamos a hablar de esto un poquitito. Algo, lo voy a escribir en orgánico, es alguna molécula hecha en base a carbono. Tiene que haber sí o sí hidrógeno y además, aunque sea un poco de oxígeno. ¿Ya? Atención. Esta definición no es absoluta. ¿Ya? Quiero centrarme en eso. Nosotros usualmente hablamos de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En general, algo orgánico, y lo pongo entre comillas por lo mismo, es alguna molécula que sí o sí tiene carbono. Si no tiene carbono, no es orgánico. Ahí no hay ninguna duda. Si no tiene carbono, no es orgánico. Así de simple. Pero si es que tiene carbono, puede ser orgánica. Pero no es garantía. Por ejemplo, el CO2 no es orgánico, pero tiene carbono. Bueno, ¿cuál es el alcance? Tiene que tener hidrógeno. O sea, si tiene carbono y tiene hidrógeno, tiene altas probabilidades de ser orgánico. Pero el metano, CH4, no es orgánico. ¿Cuándo sí es orgánico? Cuando tiene carbono, hidrógeno y además oxígeno. Ahí casi no hay dudas de que va a ser una molécula orgánica. Y les digo esto porque, y sería bueno de hecho, si le preguntan a Mr. Sergio en química, ¿a qué se le considera una molécula orgánica? ¿Ya? También él les podría explicar porque el concepto de química orgánica y de moléculas orgánicas viene de cuando se estaban estudiando los seres vivos. Y la idea es que los seres vivos
teníamos moléculas, familias de moléculas, distintas de los seres no vivos. Y de ahí nace el concepto de orgánico y no orgánico. Entonces, estas moléculas están en los seres vivos, son orgánicas. Estas moléculas no están en los seres vivos, son inorgánicas. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas que cruzan. Hay algunos tipos de moléculas que están pasando de un lugar a otro, el CO2, por ejemplo. Casos especiales. Exactamente. Entonces, por eso es que les digo que esta definición no es absoluta, pero nos sirve para orientarnos. Cuando yo le hablo de una molécula orgánica, le estoy hablando desde el sentido biológico, de algo que forma parte de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los productores? Bueno, toman moléculas inorgánicas, CO2, agua, y fabrican moléculas orgánicas con eso. ¿Ya? Y al fabricar esas moléculas, fijan la energía del Sol. La guardan en los enlaces químicos. Hay productores gigantescos, aquí nos dice, por ejemplo, las secuoyas y los alerces, son árboles coníferos que están en las latitudes del planeta, y hay algunos productores que son extremadamente pequeños, como el fitoplancton. Importante considerar que el prefijo fito significa vegetal, ¿ya? Porque tenemos que pensar que también hay otro plancton que se llama zooplancton. Ustedes probablemente lo conozcan por Bob Esponja, si es que vieron Bob Esponja. ¿Ya? El zooplancton es otra cosa. ¿Ya? El zooplancton es plancton de animal, plancton animal. Y el fitoplancton son algas microscópicas. ¿Ya? Bien. Y acá hay una imagen de los bosques de cebollas. Plancton significa, plancton Sí, significa algo que ver con micro. claro. Sí, no sé la definición oficial, ¿ah? Pero plancton es como, son como animales flotantes, una cosa así. Se imagina que va Ah, por esa línea, pero desconozco el origen. Tal vez habría que buscarlo, es una buena idea. Y miren esta foto. Es bien interesante porque es una fotografía satelital que nos dice dónde se encuentra la mayor cantidad de clorofila. Todo lo verde que nosotros vemos allí es clorofila. ¿Ya? La clorofila es el pigmento que utilizan los productores para hacer la fotosíntesis. En el fondo, si hay clorofila, hay fotosíntesis. Y lo interesante que tiene este dibujito es lo siguiente. Vamos a hacer una línea aquí al medio. Más o menos en la línea del Ecuador, porque un poco más arriba, pero suponiendo que esta es la línea del Ecuador, fíjense que la distribución de clorofila en el mundo no es equitativa. Hay más clorofila en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. En parte, eso se debe a que en el hemisferio norte también hay mucha más corteza terrestre. En el hemisferio sur tenemos, bueno, América del Sur, Australia, parte de África, y sería, Sudáfrica. claro, y claro, si pensemos en Sudáfrica y estos países en África que en realidad yo creo que nadie sabe cómo se llaman siquiera. ¿Ya? Ni siquiera hay mucha tierra. En cambio arriba sí, dígame. ¿No sería mejor hacer la comparación con la Greenwich? Pero es que no nos sirve, porque la inclinación terrestre en ese sentido es hemisférica latitudinal, no longitudinal. Greenwich recuerda que es un paralelo, ¿ya? Entonces no nos serviría mucho occidente-oriente, ¿ya? No, Es no, que no, no, es no. para hacer la comparación del lado izquierdo al lado derecho, porque ahí hay Claro. más similitud en... Ah, sí, claro. Sí, eso sí. Es que va a encontrarla, porque en el fondo la está dividiendo en dos, ¿ya? Ahora, ¿qué implica? Y esto implica algo que es bien interesante, ¿eh? Implica que eh, cuando es verano en el hemisferio norte, es decir, cuando llega una mayor cantidad de sol al hemisferio norte durante el día, hay una mayor producción de oxígeno por parte de las plantas. Son más eficientes. Si tú analizas la cantidad de oxígeno en la atmósfera, hoy, que estamos más o menos, en la mitad del invierno, es mayor la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera ahora que la cantidad de oxígeno que hay cuando nosotros estamos en verano. ¿Eh? Pero es una cuestión imperceptible, no nos afecta en absoluto. Pero es un tema interesante. Hasta para la clorofila, el mundo no tiene una repartición justa finalmente. ¿Ya? Y así ha sido siempre. Y fíjense además que hay clorofila en los océanos.
Ya no hay Sangre. acá tú tienes el Amazonas, bullante de clorofila, la zona del bosque valdiviano chileno también, ¿ya? Pero hay mucha en el océano. Acá, Esa acá, acá, línea, acá. esa, La esa hice yo. línea en Sudamérica es la cordillera, ¿verdad? Claro, esta cosa naranja que Ah, está acá, sí, viene a ser la sí. cordillera de los Andes, que no hay mucha vegetación. Ya, entonces, interesante considerar este punto, como les decía, que incluso en términos de la distribución de la clorofila hay diferencias y eso tiene un impacto también a nivel ecológico. ¿Ya? Bien. Y esto es lo último, para hoy al menos para hablar, que es para que nosotros entendamos la eficacia que tienen los organismos fotosintetizadores. Fíjense, bueno, ahí se define el índice de albedo, que es la cantidad de energía solar que se refleja. Después podemos conversar un poquito de eso. Pero fíjense en el gráfico. Se le da el valor de 100% a la cantidad de energía que llega desde el Sol. Un 100%. Ese es el valor que se le dio. Bueno, hay un porcentaje, cercano a un 30%, que se refleja. Se va simplemente, se vuelve al espacio. Hay otro porcentaje que se absorbe por la atmósfera y por las nubes. Se calienta. Ya se calienta la atmósfera, se calienta la nube, un poco, un 19%. Hay un porcentaje alto, un 51%, que se absorbe por la superficie de la Tierra. Se calienta la superficie, la misma luz, etcétera, etcétera. Y hay un porcentaje muy reducido, que está aquí abajo, que es entre un 1 y un 2%, que es la energía que realmente son capaces de capturar los productores. Es muy poquitito. Del 100%, apenas las plantas usan un 1% para producir materia orgánica. Y sin embargo, a pesar de ser eso, una pequeñísima cantidad de energía, los productores producen cada año entre 150 y 200 mil millones de toneladas de materia orgánica. O sea, son extraordinariamente eficientes. Piensen en ese número, hagan la división. Ya nosotros somos 7 mil millones de personas. Ya, ¿cuántos kilos de materia orgánica se producen por cada individuo en el mundo? Es una cantidad gigantesca, con apenas un poco de energía. ¿Cuánto mejoraría esto si nosotros fuésemos capaces de cultivar más, de tener más superficie terrestre cubierta de vegetales? ¿En cuánto ayudaría a disminuir el cambio climático? ¿Ya? O sea, hoy por hoy, una de las mejores maneras que tenemos para evitar el cambio climático y el desastre global es, eh, es cultivar, poner más plantitas. No sé si están al tanto, ayer en el Valle de la Muerte, en California, que sí, hay que decirlo, es una de las zonas más calientes del planeta, ayer se registró la temperatura más alta nunca antes registrada en el mundo. Eso fue ayer, ¿ya? Ayer recién, 54,4 grados Celsius, a la sombra. ¿Dónde viste? En el Valle de la Muerte, en California. Es un valle que queda, bueno, no sabría decirte Es muy, precisamente dónde, muy pero, caliente. pero piensa en el nombre que Queda tiene. nevada. ¿Qué es Nevada? Ya, el Sí. Valle de la Muerte, o sea, 55 Pero viste grados eso casi. como el desierto. Sí, sí, es desierto. Sí, sí, es un desierto. Pero de todos modos, es el dato. La temperatura más alta jamás registrada, se registró ayer. Y probablemente hoy día sea superada, porque están con esa ola de calor. Muchachos, vámonos al Moodle ahora a hacer el quiz. Ya, quedamos hasta acá. Tienen 15 minutos, por si acaso. Los resultados no los van a dar, no se los va a dar apenas terminen ustedes. Si quiere ver los resultados, tiene que meterse a las 9:16. ¿Ya? Si es que termina antes, a las 9:16 ya publican los resultados. ¿Vale? Bien, vámonos a Moodle, muchachos, entonces, para que puedan ver el quiz y empiecen a responder esas 6 preguntitas. Ya hay 7 alumnos adentro. Si tienen cualquier preguntita, en el mismo chat de Moodle me la hacen. Voy a terminar esta reunión. Nos vamos ahora todos a Moodle. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Chao, mister. Chao, chao. Mister. Chao, mister. Chao. Chao, muchachos. Chao. Chao. Chao, chao.